¿Qué onda, mi raza VIP? Bienvenidos a la emisión exclusiva de Neteando sin pelos en la lengua, donde se habla sin filtros, sin poses y sin miedo a encabronar sensibilidades. Hoy en Neteando, la pobreza, trabajar y seguir jodido. Comenzamos. A ver, vamos a empezar con algo que a mucha gente le incomoda más que revisar la app del banco un lunes en la mañana. Hablar de pobreza sin adornarla, sin romantizarla y sin hacernos pendejos. Porque la pobreza se ha vuelto uno de esos temas donde todo mundo opina, pero desde la comodidad. Desde el sillón, con wifi, con refri medio lleno, aire acondicionado y con la tranquilidad de que si algo sale mal, no te vas a quedar en la lona mañana. Y ahí es donde empiezan los discursos bonitos y profundamente inútiles. Por un lado, los iluminados que dicen que el pobre es pobre porque quiere. Ah, sí, claro. Porque vivir al día es una decisión recreativa. Porque hay gente que se levanta y dice, ¿sabes qué? Hoy voy a batallar un poquito más. Hoy quiero sentir la emoción de no saber si me alcanza para comer. Como si la pobreza fuera una especie de deporte extremo. No mamen, pues. Pero luego te vas al otro extremo y tampoco ayuda en nada, porque el discurso de ese lado es el de, ay, es que los pobres son víctimas absolutas del sistema y no tienen ninguna responsabilidad en nada. Güey, ahí también hay que bajarle dos rayitas, porque tampoco es como que todas las decisiones que hayan tomado los pobres sean perfectas. Hay gente que sí toma malas decisiones, que repite patrones, que se sabotea y luego actúa como si todo fuera una conspiración universal en su contra. Entonces, no, esto no es blanco o negro, porque en la realidad, la que es incómoda, la que no vende likes, es mucho más compleja. Hay gente que se parte la madre trabajando y no avanza. Y también hay gente que no hace mucho por cambiar su situación. Y lo más fácil del mundo es elegir un bando para no pensar. Porque decir son flojos, pues te ahorra cuestionar todo lo demás. Te hace sentir que tú estás del lado correcto de la vida como si fuera un tema de actitud y ya. Y decir que todo es culpa del sistema también es comodísimo, porque entonces nadie tiene que hacerse responsable de nada. Nadie revisa decisiones, nadie se incomoda, nadie cambia. Pero ¿qué creen? La pobreza no funciona así de simple. La pobreza es un lugar donde no hay colchón, donde cualquier error, por pequeño que sea, te pega como si fuera 3 veces más grande, y donde hacer las cosas bien no siempre te garantiza salir. Es vivir con la sensación constante de que todo está sostenido con alfileres, que si algo se mueve, todo se viene abajo. Y mientras tanto, desde arriba, hay discursos bien elegantes diciendo que todo se resuelve con esfuerzo, como si el problema fuera que la gente no le está haciendo o no le está echando suficientes ganas, como si el cansancio fuera falta de actitud. Y aquí es donde esta conversación se pone buena y medio incómoda,
Porque sí, hay que hablar de decisiones personales, pero también hay que hablar de un sistema que muchas veces parece diseñado para que aunque hagan las cosas bien, no te alcance. Y cuando juntas esas dos cosas, tienes un cóctel bastante jodido. Por un lado, gente tratando de salir adelante en un terreno que no ayuda y a veces estorba. Así que esta misión no es para quedar bien con nadie. No es para darte frases motivacionales que se sientan bonitos 5 minutos. Y luego, pues no te sirvan para nada. Y tampoco es para justificarlo todo. Aquí se viene a decir lo que normalmente se dice a medias. Porque si vamos a hablar de pobreza, pues vamos a hablar bien, aunque incomode. No todo es el sistema, pero tampoco te mames. Y ahora sí, vamos entrando en terreno donde ya no todo el mundo aplaude, porque está bien fácil señalar al sistema. Y sí, obvio que lo vamos a hacer. Pero antes de voltear para arriba, hay que hacer algo que a muchos les caga, que es voltear al espejo. Y ahí es donde empieza el problema, porque hay una conversación que casi nadie quiere tener sin que se arme el desmadre. Hay decisiones personales que mantienen a la gente atorada. No todo, pero sí muchas. Y decir eso incomoda, porque rompe con dos cuentos bien cómodos. El primero es el de todo es culpa del sistema. Y el segundo es el de todo es culpa del individuo. Y aquí no venimos a elegir uno, venimos a aceptar que es una mezcla y una bastante jodida. Miren, vamos con algo básico. La cultura de la ahorita. Ese pensamiento de, bueno, pues ya veré cómo le hago. Ahí luego se resuelve. Para eso trabajo, ¿no? O sea, sí, suena bonito hasta que la realidad te cobra factura con intereses. Porque cuando vives al día, no tienes el lujo de improvisar a cada rato. No hay margen para andar jugando a ver qué pasa. Y sin embargo, juegan. Compras por impulso, deudas innecesarias, gastos para no sentirte menos, para encajar, para aparentar. Y luego llega el golpe. Y el golpe no llega suave. Porque cuando tienes poco, cualquier error pesa el triple. De hecho, cuando vives con lo justo, cada gasto se siente más pesado. Lo que para alguien es un simple inconveniente, para quien va al día puede desacomodarle toda la vida. Ese es el detalle que mucha gente no entiende desde afuera. No es lo mismo equivocarte cuando tienes cierto margen de maniobra financiera, cierto colchón, que cuando estás caminando en la cuerda floja. Pero ahí no acaba, porque no todo es dinero, también es mentalidad. Y aquí es donde ya nos metemos en terreno más incómodo, el famosísimo autoengaño. Ese mecanismo precioso que todos usamos, pero que en contextos de pobreza se vuelve peligrosísimo. El clásico. Ay, no, si no estoy tan mal. Cuando claramente sí lo estás. O el otro de, yo controlo mis gastos, mientras debes en 3 lugares diferentes. O ese que es una joya. Ay, es que esto es una inversión, refiriéndose a algo que no genera absolutamente nada. Y no, no es que la gente sea tonta, es que aceptar la realidad implica cambiar, y cambiar duele. Porque cambiar significa dejar hábitos, dejar comodidades, dejar formas de pensar que ya están bien arraigadas.
Y eso no es fácil para nadie. Ahora súmale algo más, los dichosos patrones. Y no me refiero a los jefes, sino a esas cosas que la gente repite y repite y repite porque ya lo vivió. O sea, fíjense, si creciste viendo desorden financiero, decisiones impulsivas, falta de planeación, pues es muy probable que lo repitas. No porque estés condenado, sino porque es lo que conoces. Y romper eso no es de échale ganas. Es un proceso cabrón. Pero si no se rompe, el resultado se repite. Otra vez y otra vez y otra vez. Ahora vámonos a otro punto que también pica. El esfuerzo, pero el esfuerzo mal enfocado. Porque sí, hay gente que sí se esfuerza, pero también hay gente que se esfuerza mal, que le mete energía a cosas que no construyen absolutamente nada, que trabaja mucho, pero sin ninguna dirección, que se cansa, pero no avanza. Y luego viene la frustración. Ay, no mames, es que trabajo un chingo y no salgo. Y sí, pero también hay que preguntarse, a ver, chula, o a ver, corazón, ¿en qué estás poniendo ese esfuerzo? Porque no todo esfuerzo suma. Y esto no es para culpar, es para que entiendas. Porque si no cuestionas eso, vas a seguir en lo mismo. Ahora, también hay que decir algo que a muchos les va a caer pesado. Hay gente que la neta, sí evita el esfuerzo, que prefiere lo inmediato, lo fácil, lo cómodo, aunque eso lo mantenga exactamente en el mismo lugar. Y luego el discurso es de, no hombre, es que aquí no hay oportunidades. Pero pues tampoco te estás moviendo mucho para encontrarlas, ¿verdad? Y sí, eso existe. Negarlo sería igual de absurdo que decir que todo es culpa del sistema. Aquí se trata de ser honestos, pero tampoco nos pasemos al otro lado, porque ahí es donde se arma otro engaño bien peligroso, que es el de romantizar el sufrimiento. Ese de, si le chingas más sales, como si todo fuera cuestión de aguantar más vara. Y no, porque también hay una mentira bien instalada que nos vendieron desde hace años. Que vivir al límite es señal de carácter, que estar agotado es símbolo de esfuerzo, que sobrevivir es casi un mérito. Cuando en realidad nos hicieron creer que vivir al día y pelear por lo mínimo es cuestión de actitud, como si el problema fuera falta de ganas. Cuando hay gente que ya está haciendo todo y aún así sigue al borde de caerse. Ese es el truco. Te hacen pensar que si no sales es porque no hiciste suficiente. Entonces te culpas, te exiges más, te revienta más. Y cuando no funciona, la culpa sigue siendo tuya. Es una trampa perfecta, pero eso no borra la otra parte. Porque aunque el sistema esté mal armado, tus decisiones obviamente siguen importando. Y mucho. De hecho, cuando estás en desventaja importan mucho más, porque no tienes margen de error. Entonces sí, el sistema pesa, pero eso no convierte cada decisión en irrelevante. Al contrario, la vuelve crítica. Y aquí es donde mucha gente se pierde. Porque espera que todo cambie sin cambiar nada. O peor, repitiendo lo mismo, pero esperando resultados distintos. Y eso no funciona. Para nadie. Es como estar en un barco que ya viene mal y tú todavía sigues haciéndole más agujeros. Sí, el barco está mal hecho, pero tampoco ayudas. Ahora, otro tema incómodo es el ego.
Porque muchas veces no es falta de opciones, es falta de disposición. Trabajos que no se quieren tomar, cambios que no se quieren hacer, sacrificios que no se quieren asumir, pero sí se quiere un resultado distinto. Y así no funciona. No en este contexto ni en ningún otro. Pero otra vez, esto no es para decir que la gente tiene la culpa y ya. No, es para dejar claro que la historia completa no es cómoda, no es simple, no cabe en una frase de motivación ni en un discurso político. Es una mezcla de decisiones personales dentro de un sistema que no ayuda. Y cuando juntas esas dos cosas, tienes lo que vemos todos los días. Gente atrapada, algunos por errores propios, otros por condiciones externas, la mayoría por ambas. Y aquí es donde viene lo importante. Si solo culpas de la pobreza al sistema, te vas a quedar esperando. Si solo culpas al individuo, estás ignorando la realidad. Y en ambos casos no pasa nada. Por eso este tema incomoda tanto, porque te obliga a aceptar que no hay un solo culpable, que hay responsabilidad compartida, pero no en partes iguales. Y eso ya no es tan fácil de digerir, porque entonces ya no puedes señalar con un solo dedo. Tienes que ver todo el panorama, y eso implica algo que a muchos no les gusta: pensar, cuestionar y aceptar que la realidad es más compleja de lo que quisiéramos. Pero si no hacemos eso, seguimos en lo mismo, repitiendo discursos, repitiendo errores, repitiendo historias. Así que sí, no todo es el sistema, pero tampoco te mames. No depende de la persona tampoco, nada más. La pobreza no es una sola cosa. Es un enredo de decisiones, contexto, oportunidades y falta de ellas. Y si no entendemos eso desde el principio, todo lo que digamos después va a estar incompleto. Así que continúa caminando conmigo. Trabaja, trabaja y sigue jodido. Y ahora sí, vamos a romper uno de los mitos más vendidos, más repetidos y más peligrosos de todos. El que le chinga sale adelante. ¡Guau! Suena bonito, ¿no? Motivador, inspirador. Güey, está hasta digno de ponerlo en una taza o en una pared con letras elegantes, ¿no se les hace? El problema es que esa frase no siempre es cierta. Y decir eso incomoda un chingo. Porque entonces, ¿qué? ¿Nos mintieron? Pues sí, pero no como conspiración maquiavélica, sino como cuento simplificado que funciona para motivar, pero no para explicar la realidad. Porque la realidad es otra. Miren, la realidad es que hay un montón de gente que trabaja como bestia y no sale. Y no estamos hablando de alguien que medio le intenta. No, no, no. Estamos hablando de gente que se levanta antes de que salga el sol, que se mueve horas, que cumple jornadas largas, que hace todo lo que se supone que tiene que hacer. Y aún así, no le alcanza. Y ahí es donde el discurso empieza a hacer agua, porque entonces ya no puedes decir tan fácil que esa persona es floja, pero tampoco puedes decir que el esfuerzo no importa. Entonces, ¿qué chingados está pasando? Aquí es donde hay que entender algo que casi nadie menciona. No todo esfuerzo tiene el mismo impacto. No es lo mismo esforzarte en un contexto donde hay oportunidades que en uno donde todo está limitado. No es lo mismo trabajar en algo que te permite crecer que en algo que apenas te mantiene sobreviviendo. Y ese es el punto donde la narrativa del esfuerzo empieza a romperse. Porque sí,
Claro que sí, el esfuerzo importa, pero el que le metas esfuerzo no es garantía. Y eso duele aceptarlo, porque entonces ya no tienes una fórmula clara. Ya no es, haz esto y obtendrás esto. No, es más bien, haz esto y a ver si alcanza. Y vivir así cansa, cansa más de lo que muchos imaginan, porque aquí es donde entra algo que casi nadie dimensiona bien, el verdadero costo de la pobreza. No ese en el que dices, ay, no tengo dinero. No, ese es el más visible. Me refiero al otro. Es el que te va desgastando poco a poco. Porque, escuchen bien, la pobreza no solo se paga con dinero, se paga con tiempo, con energía y con el cuerpo. Es el desgaste de resolver todo lo complicado para... Es, miren, es tratar de resolver todo lo que es súper complicado, pero que para otros es súper sencillo. De dormir bien poquito, de trabajar el doble, de vivir con el estrés constante de que cualquier cosa puede salir mal. Ese es el pedo, que no es solo que no alcance, es todo lo que implica intentar que alcance. Es levantarte cansado y acostarte más cansado. Es postergar tu salud porque hay cosas más urgentes. Es vivir con una tensión constante que no se apaga nunca. Y eso, híjole, con el tiempo va a pasar factura. Pero esa factura no sale en los discursos motivacionales, porque no es bonita. Ahora, súmale otra cosa, la falsa expectativa. Esa idea de que si haces todo bien, el resultado va a llegar. Y entonces tienes gente haciendo todo lo correcto durante años y el resultado simplemente no llega. Y ahí es donde viene la frustración más cabrona, porque cuando no haces nada y avanzas, más bien cuando no haces nada y no avanzas, pues bueno, obviamente todo tiene sentido. Pero cuando te partes la madre y sigues en el mismo lugar, eso rompe algo por dentro. Y ahí es donde hay que decirlo claro. Hay algo fundamentalmente mal cuando una persona que tiene 2 empleos no puede pagar una vivienda, no puede alimentar bien a su familia o no puede cubrir las necesidades básicas como los medicamentos. Perdón, pero eso no es falta de ganas, eso no es flojera, eso es un sistema que no está funcionando. Pero ojo, tampoco nos vayamos al extremo de decir que el esfuerzo no sirve, porque sí sirve, pero no alcanza por sí solo. Y ese es el problema. Nos vendieron el esfuerzo como solución total, cuando en realidad es solo una parte necesaria, pero insuficiente. Y aquí es donde entra otra de las mentiras más crueles que se repiten todo el tiempo. Cuando la gente le dice a otra, échale ganas, güey, ¿para qué le dices eso? O sea, como si la gente no estuviera ya al límite, como si lo que faltara fuera despertarse 1 hora antes, como si el problema fuera la actitud. Y no, porque no es que a la gente le falte esfuerzo. Hay muchísima gente que lo da todo, todos los días, y aún así no le alcanza. Porque el problema no es cuántos se esfuerzan, sino que las condiciones hacen que ese esfuerzo muchas veces no sea suficiente.
y aún así se les culpa por no lograrlo. Ese es el golpe, que haces todo y te dicen que no fue suficiente, que te faltó más. Te faltó más tiempo, te faltó más energía, te faltó sacrificarte más, como si fueras una máquina que no se desgasta. Y ahí es donde la conversación se vuelve bien injusta, porque la exigencia siempre cae del mismo lado, siempre sobre quien menos tiene, siempre sobre quien ya está cargando más. Y mientras tanto, el discurso sigue igual. No, hombre, si quieres, puedes. Sí, güey, pero ¿hasta dónde? ¿A qué costo? ¿Y por cuánto tiempo? Porque no se trata solo de poder, se trata de sostenerlo. Y eso es lo que casi nunca se dice. Porque sí, hay gente que logra salir, pero también hay muchísima que se queda en el intento. No por falta de ganas, sino por falta de condiciones. Y aquí es donde hay que hacer una pausa incómoda, porque esto rompe con la narrativa del todo depende de ti. Y eso a muchos no les gusta, porque entonces ya no puedes simplificar la historia, ya no puedes culpar tan fácil, ya no puedes sentirte tan seguro de que a ti no te pasaría, porque la realidad es más frágil de lo que parece. Y cualquiera, en ciertas condiciones, puede quedarse atorado. Ahora, tampoco se trata de caer en el derrotismo. No es decir, uy, pues nada sirve. No, se trata de entender el terreno en el que se está jugando, porque no es un terreno parejo. Nunca lo ha sido. Y eso cambia todo. Cambia cómo se interpreta el esfuerzo. Cambia cómo se mide el éxito. Cambia cómo se entiende el fracaso. Porque si no ves eso, terminas jugando desde un lugar que no corresponde. Y eso es lo que pasa mucho. Gente que nunca ha estado en esa situación opinando como si fuera una cuestión de actitud, como si todo fuera cuestión de organizarse mejor, como si la vida fuera un tutorial de YouTube. Y no, la vida real no es así de simple. Aquí no hay pausa, no hay rewind, no hay margen para fallar muchas veces, porque cada fallo cuesta, y cuesta caro. Por eso este tema es tan incómodo, porque te obliga a aceptar que el esfuerzo no es la historia completa, que hay gente que hace todo bien y aún así no llega, y que eso no es un fallo individual, es algo más grande, pero tampoco elimina la responsabilidad personal, solamente la vuelve más compleja, porque ahora ya no se trata solo de echarle ganas, se trata de entender dónde estás, qué puedes hacer y qué no depende de ti. Y eso es mucho más difícil, mucho más incómodo, pero también mucho más real. Porque si seguimos repitiendo el cuento de que todo se logra con esfuerzo, seguimos ignorando a toda la gente que ya está haciendo eso y sigue igual. Y eso no solo es injusto, es peligroso, porque perpetúa una idea falsa que termina culpando a quien ya está haciendo más de lo que debería. Y mientras esa idea siga, la conversación va a seguir incompleta. El sistema, ese jefe que te explota y te dice gracias. Y bueno, ahora sí vamos a voltear para arriba. Porque miren, al final ya hablamos de decisiones, ya hablamos de errores, ya hablamos de patrones, pero si nos quedamos ahí, la historia va a quedar incompleta. Y no incompleta leve, incompleta peligrosa. Porque entonces parece que todo depende del individuo. Y la verdad es que no. Hay algo más grande jugando ahí.
Y ese algo es el sistema. Ese que muchos defienden como si fuera perfecto hasta que les toca sufrirlo. Ese que en teoría debería darte herramientas para salir adelante, pero en la práctica muchas veces apenas te deja sobrevivir. Y aquí es donde hay que decirlo sin adornos. A ver, no todos están jugando el mismo juego, ni con las mismas reglas, ni con las mismas oportunidades, ni con el mismo punto de partida. Y fingir que sí, pues es hacerse pendejo, porque no es lo mismo nacer en un entorno donde, por ejemplo, hay acceso a la educación, y me refiero a educación de calidad, donde hay contactos, donde hay estabilidad financiera, recursos, que en uno donde desde el inicio ya vas resolviendo carencias. Ahí no estás empezando desde cero, estás empezando desde abajo y a veces con peso extra por encima. Y luego viene el discurso mágico. Échale ganas y subes. Ajá, ¿subes por dónde? Porque aquí es donde entra uno de los temas más incómodos de todos, la movilidad social. Ese concepto bonito que dice que si te esfuerzas, puedes subir de nivel, pero en la práctica muchas veces es más decorativo que real. Porque, a ver, si la famosa escalera para mejorar de vida no le funciona a la mayoría que sí trabaja y sí se esfuerza, entonces el problema no está en la gente, está en un sistema donde ese esfuerzo no se traduce en una vida digna. Así de claro. Porque si fuera solo cuestión de ganas, puta, habría muchísima menos gente atorada. Pero no es así. Y eso ya debería prender focos. Ahora, seguramente se estarán preguntando, ¿por qué pasa esto? Muy simple. Porque el sistema no está diseñado para funcionar igual para todos. Y eso es algo que se evita decir porque la gente se incomoda. Pero es real. Hay privilegios. Y no es un insulto. Es una descripción. Privilegio es tener acceso a cosas que otras personas no. Les repito, educación de calidad, redes de contacto, estabilidad económica, seguridad. Eso o tener eso no te hace mala persona, pero lógicamente sí te pone en una posición distinta. Y cuando no lo reconoces, empiezas a jugar desde un lugar que no corresponde. Empiezas a pensar que todo es cuestión de esfuerzo porque en tu contexto sí funcionó, pero eso no significa que funcione igual para todos. Ahora, vámonos a algo más concreto. Las instituciones. Por ejemplo, las instituciones de salud, de educación, el trabajo, las instituciones de justicia. En teoría, deberían ser el piso mínimo, lo básico para que cualquier persona pueda vivir con dignidad. Pero repito, en teoría, porque en la práctica no funcionan igual para todos. Y ahí es donde empieza el problema grande. Porque el sistema no falla por accidente. Falla porque está armado para proteger a unos y dejar desprotegidos a otros. Porque lo que debería ser un derecho, como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo digno, termina dependiendo de si puedes pagarlo o no. Y eso, chiquillos, de verdad, cambia todo. Porque entonces ya no estás hablando de oportunidades, estás hablando de barreras, barreras que no todos se enfrentan igual,
Barreras que para algunos, pues básicamente ni existen y para otros son el día a día. Ahí les voy un ejemplo sencillo. La salud. Si tienes dinero, vas a un médico privado, te atiendes rápido, te atiendes bien, te dan seguimiento. Pero si no tienes dinero, te vas y te metes al IMSS, te formas, esperas y te pones a rezar. Y la mayoría de las veces te van a atender tarde o mal. Y eso no es exageración. Ustedes que son mexicanos saben qué es realidad. Lo mismo pasa con la educación. No es lo mismo estudiar en un lugar con recursos, con buenos maestros, con infraestructura, que en uno donde apenas hay lo básico. Y luego nos sorprende que los resultados sean distintos. Pues claro, porque el punto de partida ya era distinto. Ahora, súmale el trabajo, ese que se supone debería ser la vía para salir adelante, pero que muchas veces se convierte en un ciclo donde trabajas, sobrevives y repites. Un trabajo donde no tienes crecimiento real, donde no tienes estabilidad, donde no tienes garantías. Y cuando ya no sirves, te reemplazan. Así, sin más. Entonces, díganme ustedes dónde está la movilidad. ¿Dónde está el progreso? Porque si el sistema realmente funcionara como dicen, el esfuerzo sí se vería reflejado de forma más consistente. Pero no pasa. Y eso, perdón, pero no es casualidad. Eso es una estructura. Y aquí es donde el discurso del todo depende de ti se va a caer. Porque no estás operando en igualdad de condiciones. Estás jugando en un terreno inclinado, donde algunos tienen ventaja desde el inicio y otros tienen que escalar desde abajo. Y aún así se les exige lo mismo, o más, porque esa es otra. La exigencia no es igual. Al que menos tiene, siempre se le exige más. Más esfuerzo, más sacrificio, más aguante, como si fuera una prueba constante, como si tuviera que demostrar que merece algo básico. Y eso está mal, profundamente mal, porque no debería ser así. No debería ser una batalla constante solo para mantenerse a flote, pero lo es. Y lo peor es que se ha normalizado. Se volvió parte del discurso, parte de la cultura, parte de la narrativa. Y entonces ya nadie lo cuestiona o lo cuestionan poco. Porque es más fácil pensar que así son las cosas que aceptar que están mal armadas. Y aquí es donde hay que decirlo claro. El problema no es solo individual, es estructural. Es un sistema que no distribuye oportunidades de forma equitativa, que no protege igual, que no impulsa igual. Y mientras eso no se reconozca, nada cambia. Porque seguimos culpando al individuo o justificando todo, y ninguna de las dos sirve. Ahora, tampoco se trata de decir que todo está perdido. Obviamente no. Se trata de entender el juego real, no el ideal, el real, para dejar de repetir discursos vacíos, para dejar de exigirle lo imposible a quien ya está cargando demasiado, y para empezar a cuestionar lo que sí debería cambiar, porque si no hacemos eso, seguimos en lo mismo. Un sistema que exige más de lo que da. Gente que intenta más de lo que puede sostener. Y una narrativa que no termina de aceptar ninguna de las dos cosas. Y así no hay salida clara. Y después de todo este recorrido, después de hablar de decisiones, de esfuerzo, de errores, de sistema, queda algo bien claro. Esto no está funcionando como debería. Y lo más cabrón no es eso. Lo más cabrón es que ya nos acostumbramos.
Nos acostumbramos a ver gente trabajando todo el día y aún así batallando. Nos acostumbramos a escuchar historias de, es que le chingo un montón, como si eso fuera garantía de algo. Nos acostumbramos a normalizar el desgaste como si fuera parte natural de la vida. Y no, no lo es. Porque no debería ser normal que una persona tenga que dejarse la vida entera solo para mantenerse a flote, ni que darlo todo termine en el mismo punto donde empezó. Eso no es carácter. Eso no es así es la vida. Eso es un problema. Y uno bastante grande. Pero como ya lleva años pasando, como ya es cotidiano, como ya lo vemos todos los días, lo empezamos a aceptar. Y cuando aceptas algo así, dejas de cuestionarlo. Y cuando dejas de cuestionarlo, se queda igual. Ese es el verdadero riesgo. No solo que esté mal, sino que ya no nos sorprenda. Porque entonces todo sigue igual. El discurso de échale ganas, el discurso de todo depende de ti, el discurso de así es esto. Y mientras tanto la realidad sigue golpeando. Gente que intenta, gente que se cansa, gente que no llega. Y no porque no quiera, no porque no lo intente, sino porque el terreno no está parejo y nunca lo ha estado. Pero aún así seguimos fingiendo que sí. Seguimos actuando como si todos tuvieran las mismas oportunidades, como si todos partieran del mismo punto, como si el resultado dependiera solo de la voluntad. Y eso es una mentira incómoda, pero mentira al final. Porque cuando lo ves completo, cuando dejas de simplificarlo, te das cuenta de algo que ya no suena tan bonito. Que aquí no hay ni villanos absolutos ni historias de superación garantizadas. Hay gente haciendo lo que puede en un sistema que no siempre le responde. Y eso cambia toda la conversación. Porque entonces ya no puedes culpar tan fácil. Pero tampoco puedes justificar todo. Tienes que aceptar que esto está mal armado. Y que mientras seguimos fingiendo que es normal, pues nada va a cambiar. Porque el verdadero fracaso no es el de la gente que no logra salir, es el de un sistema que le exige más a quien menos tiene y aún así no le da lo suficiente. Y lo peor es que lo hemos normalizado como si fuera lo correcto. Ese es el golpe final. No es solo que haya pobreza, es que la estamos aceptando como si fuera parte inevitable del juego. Como si no se pudiera cuestionar, como si no se pudiera cambiar. Y ahí es donde ya no es solo un problema económico, es un problema de conciencia. Porque mientras sigamos comprando la idea de que todo está bien, todo va a seguir igual. Así que no, esto no es normal. Y ya estuvo suave de fingir que sí. Y hasta aquí la neteada de hoy, mis VIP de hueso colorado. Si te reíste, si te encabronaste o si te quedaste pensando, yo ya cumplí con mi misión. Recuerda, aquí yo no doy clases, solo me aviento verdades sin vaselina. Nos escuchamos en la próxima emisión de Neteando sin pelos en la lengua, donde las cosas se dicen como son, aunque a algunos les arda la cola. Cuídense, pero no tanto, y no se olviden. Ser sincero no mata, pero incomoda un chingo. Nos escuchamos el próximo jueves. Yo soy Lady Kaboom. ¡Chao, chao!